En el momento en que esta segunda obra comenzó, miré hacia la parte de la platea de Madame de Guermantes. La princesa, con un movimiento generador de una línea deliciosa que mi mente prolongaba en el vacío, acababa de volver la cabeza hacia el fondo de su platea. Los invitados estaban de pie, vueltos también hacia la puerta, y entre el doble seto que formaban, en medio de su seguridad victoriosa y su grandeza de diosa, pero con una dulzura desconocida debida a la fingida y risueña confusión de quien, llegando tan tarde, hace levantarse a todo el mundo en mitad de la representación, entró, toda envuelta en muselinas blancas, la duquesa de Guermantes. Fue derecha hacia su prima, hizo una profunda reverencia a un joven rubio sentado en la primera fila y volviéndose hacia los monstruos marinos y sagrados que flotaban en el fondo del antro, dirigió a aquellos semidioses del Jockey Club que en ese instante, y en particular Monsieur de Palancy, fueron los hombres que más me habría gustado ser, un saludo familiar de vieja amiga, alusión a la cotidianidad de sus relaciones con ellos desde hacía 15 años. Sentía yo el misterio, mas no podía descifrar el enigma de aquella mirada risueña que dirigía a sus amigos en el centelleo terciopelado que la encendía mientras abandonaba su mano a unos y a otros y que, de haber podido yo descomponer su prisma, analizar sus cristalizaciones, acaso me hubiese revelado la esencia de la vida desconocida que se traslucía en ese momento. El duque de Guermantes seguía a su mujer, con los reflejos festivos de su monóculo, la risa de su dentadura, la blancura de su clavel o de su pechera plisada, apartando para hacer sitio a su luz las cejas, los labios, el frac, con un gesto de su mano extendida que bajó hasta sus hombros, muy erguido, sin mover la cabeza, ordenó que volvieran a sentarse a los monstruos inferiores que le hacían sitio, y se inclinó profundamente ante el joven rubio. La princesa parecía haber adivinado que su prima, de quien, según decían, se burlaba por lo que ella denominaba sus exageraciones, término que, desde su punto de vista espiritualmente francés y muy moderado, podía adaptarse enseguida a la poesía y al entusiasmo germánicos, iba a llevar esa noche una de aquellas toilettes con que a la duquesa le parecía disfrazada, y que había decidido darle una lección de buen gusto. En lugar de los maravillosos y tiernos plumajes que desde la cabeza de la princesa descendían hasta su cuello, en lugar de su redecilla de conchas y de perlas, la duquesa solo llevaba en el pelo una simple aigrette que, dominando su nariz aguileña y sus ojos saltones, parecía el copete de un pájaro. Su cuello y sus hombros emergían de una ola nívea de muselina sobre la que iba a romper un abanico de plumas de cisne. Pero luego el vestido, cuyo corpiño tenía por único adorno innumerables lentejuelas bien de metal en varillas y en cuentas, bien de brillantes, modelaba su cuerpo con una precisión totalmente británica. Mas, por diferentes que fueran entre sí las dos toilettes, cuando la princesa hubo cedido a su prima la silla que hasta entonces ocupaba, se las vio volverse la una hacia la otra y admirarse recíprocamente. Quizás Madame de Guermantes dejara escapar una sonrisa cuando a la mañana siguiente hablase del peinado un tanto complicado de la princesa, pero declararía desde luego que no por eso estaba menos encantadora y maravillosamente arreglada, y la princesa, que por gusto encontraba algo un poco frío, un poco seco, un poco sastre en la forma de vestirse de su prima, descubría en esa estricta sobriedad un refinamiento exquisito. Entre ambas, por lo demás, la armonía, la universal gravitación preestablecida de su educación, neutralizaban los contrastes, no sólo de atavío, sino de actitud. El carácter expansivo de la princesa iba a expirar en esas líneas invisibles e imantadas de la elegancia de maneras tendía entre ellas, mientras que la rigidez de la duquesa se dejaba atraer hacia esas líneas y modificar, volviéndose dulzura y encanto. Como en la obra que estaban representando, para comprender cuánta poesía personal sabía expresar la Berma, bastaba con confiar el papel que interpretaba y que sólo ella podía interpretar a cualquier otra actriz. El espectador que hubiese alzado los ojos hacia el principal habría visto en dos palcos a un arreglo que según ella recordaba a los de la princesa de Guermantes, dar sencillamente a la baronesa de Moriembat el aire excéntrico, pretencioso y maleducado, y un esfuerzo a la vez paciente y costoso por imitar las toilettes y el chic de la duquesa de Guermantes, consiguiendo únicamente que Madame de Camberberg se pareciese a alguna colegiada de provincias montada sobre alambre, tiesa, seca y puntiaguda, con un penacho de coche fúnebre ensartado verticalmente en el pelo.
Quizás el sitio de esta última no estaba en una sala donde todos los palcos, e incluso los de los pisos más altos, que desde abajo parecían grandes banastas punteadas de flores y unidas a la cinta de la sala por las bridas rojas de sus separaciones de terciopelos, componían, exclusivamente con las mujeres más brillantes del año, un panorama efímero que las muertes, los escándalos, las enfermedades, las riñas no tardarían en modificar, pero que en ese momento quedaba inmovilizado por la tensión, el calor, el vértigo, el polvo, la elegancia y el aburrimiento, en aquella especie de instante eterno y trágico de inconsciente espera y de calmo embotamiento que, retrospectivamente, parece haber precedido a la explosión de una bomba o a la primera llamarada de un incendio. La razón de que Madame de Campremer se encontrase allí era que la princesa de Parma, carente de snobismo como la mayoría de las altezas auténticas y devorada a modo de compensación por el orgullo, por el ansia de la caridad que igualaba en ella al gusto de lo que creía las artes, había cedido acá y allá algunos palcos a mujeres como Madame de Campremer, que no conformaban parte de la alta sociedad aristocrática, pero con las que se relacionaba para sus obras de beneficencia. Madame de Campremer no apartaba los ojos de la duquesa y de la princesa de Guermantes, cosa tanto más fácil cuanto que, no teniendo con ellas verdaderas relaciones, no podía dar la impresión de buscar un saludo. Ser recibida en casa de aquellas dos grandes damas era, sin embargo, la meta que perseguía desde hacía 10 años con una paciencia inagotable. Había calculado que lo conseguiría sin duda dentro de 5 años, pero, alcanzada por una enfermedad que no perdona y cuyo carácter inexorable, presumiendo de conocimientos médicos, estaba convencida de conocer, temía no poder vivir hasta entonces. Por lo menos, aquella noche se sentía feliz pensando que todas aquellas mujeres a las que apenas conocía verían a su lado a un hombre amigo suyo, el joven marqués de Brossellen, hermano de Madame de d'Argencourt, que frecuentaba por igual ambas sociedades, y con cuya presencia las mujeres de la segunda se complacían mucho en adornarse ante los ojos de las primeras. Estaba sentado detrás de Madame de Campremer, en una silla puesta de través para poder atisbar en los otros palcos. Conocía en ellos a todo el mundo, y para saludar con la encantadora elegancia de su gracioso porte inclinado, de su fina cabeza de cabellos rubios, se enderezaba, incorporaba a media su cuerpo erguido, con una sonrisa en sus ojos azules y una mezcla de respeto y desenvoltura, recortándose así con precisión en el ángulo del plano oblicuo en que estaba colocado como una de esas viejas estampas que representan a un gran señor altivo y cortesano. A menudo aceptaba ir así al teatro con Madame de Campremer. En la sala y a la salida en el vestíbulo permanecía valerosamente a su lado en medio de la multitud de amigas más brillantes que allí tenía y a las que evitaba hablar, para no ponerlas en apuro, como si estuviese en mala compañía. Si entonces pasaba la princesa de Guermantes, bella y ligera como Diana, dejando arrastrar tras de sí una capa incomparable, haciendo volverse todas las cabezas y seguida por todos los ojos, por los de Madame de Campremer más que por todos los demás, Monsieur de Brossellen, que se enfrascaba en una conversación con su vecina, y sólo respondía a la sonrisa amistosa y deslumbrante de la princesa por compromiso, como forzado, con la educada reserva y la caritativa frialdad de quien sabe que la amabilidad puede volverse momentáneamente embarazosa. Aunque no hubiera sabido que la platea pertenecía a la princesa, Madame de Campremer habría deducido que Madame de Guermantes era la invitada, por el aire de mayor interés que por gentileza con su anfitriona mostraba hacia el espectáculo del escenario y de la sala. Pero a la vez que esta fuerza centrífuga, una fuerza inversa desarrollada por ese mismo deseo de amabilidad, volvía la atención de la duquesa hacia su propia toilette, hacia su aigrette, hacia su collar, hacia su corpiño y también hacia la toilette de la princesa misma, de quien su prima parecía proclamarse súbdita, esclava, como si hubiera sido solo para verla, dispuesta a seguirla a cualquier otro sitio si la titular del palco hubiese tenido el antojo de irse, y mirando únicamente como compuesto por extranjeros curiosos de contemplar el resto de la sala donde, sin embargo, contaba con numerosos amigos y a cuyo palco acudía otras semanas y a los que entonces no dejaba de dar pruebas de la misma lealtad, exclusiva, relativista y hebdomaría. Madame de Campremer
Estaba asombrada de ver a la duquesa aquella noche. Sabía que solía quedarse en Guermantes hasta bien entrada la temporada y la suponía aún allí. Aún le habían contado que en ocasiones, cuando en París había aunque le habían contado que en ocasiones, cuando en París había un espectáculo que juzgaba interesante, Madame de Guermantes mandaba enganchar una de sus carrozas inmediatamente después de tomar el té con los cazadores, y al ponerse el sol partir al galope a través del bosque crepuscular, luego por la carretera, a tomar el tren en Combray para estar en París por la noche. Quizás venga expresamente de Guermantes para oír a la verba, pensaba con admiración Madame de Campremer, y recordaba haber oído a Swann decir que en aquella jerga ambigua que compartía con Monsieur de Charlus, la duquesa es una de las criaturas más nobles de París, de la élite más refinada, más selecta. En cuanto a mí, que hacía derivar del nombre de Guermantes, del nombre de Baviera y del nombre de Baviera y del nombre de Conté, el modo de vida y de pensar de ambas primas, ya no podía hacer otro tanto con sus rostros, puesto que los había visto. Antes hubiera preferido conocer su juicio sobre Fedra que el del mayor crítico del mundo, porque en el de éste no habría encontrado más que inteligencia, una inteligencia superior a la mía, pero de la misma naturaleza, mientras que lo que pensaba la duquesa y la princesa de Guermantes, y que hubiese proporcionado sobre el carácter de estas dos poéticas criaturas un documento inestimable, lo imaginaba yo con la ayuda de sus nombres, supliéndole un encanto irracional, y lo que con la edad y la nostalgia de un enfermo febril pedía a su opinión sobre Fedra devolverme, y lo que con la sed y la nostalgia de un enfermo febril pedía su opinión sobre Fedra devolverme, era el encanto de aquellas tardes de verano en que había paseado por la parte de Guermantes. Madame de Campremer trataba de discernir el tipo de toilette que llevaban las dos primas. Personalmente, yo no dudaba de que aquellas toilettes eran exclusivas de ambas, no solo en el sentido en que la librea del cuello rojo o las solapas azules pertenecían antaño de modo exclusivo a los Guermantes y a los Condé, sino más bien como el plumaje para un pájaro, que no es un simple adorno de su belleza, sino una extensión de su cuerpo. La toilette de aquellas dos mujeres me parecía una especie de materialización nívea o irisada de su actividad interior, y como los gestos que había visto hacer a la princesa de Guermantes y que se correspondían sin la menor duda para mí a una idea oculta, las plumas que descendían de la frente de la princesa y el corpiño centelleante y requemado de lentejuelas de su prima parecía tener un significado, ser para cada una de las dos mujeres un atributo exclusivamente propio cuyo significado me habría gustado conocer. El ave del paraíso me parecía inseparable de la una, como el pavón de Juno, y pensaba que ninguna mujer podría usurparle su corpiño de lentejuelas, como tampoco a Minerva su relumbrante y franjeada égida. Y cuando mis ojos se posaban en aquel palco, era como si, gracias al milagroso desgarramiento de las nubes habituales, hubiese descubierto más todavía que en el techo del teatro pintado con frías alegorías a la asamblea de los dioses contemplando el espectáculo de los hombres, bajo un cortinaje rojo, en un claro luminoso, entre dos pilares del cielo. Contemplaba aquella apoteosis momentánea con una ansiedad que la sensación de ser ignorado por los inmortales mezclaba de paz. La duquesa me había visto una vez con su marido, cierto, pero seguro que no debía de acordarse, y no me dolía que se encontrase, gracias al lugar que ocupaba en el palco, mirando las mendréporas anónimas y colectivas del público del patio de butacas, porque sentía en mi ser disolverse dichosamente en medio de ellas, cuando, en el momento en que en virtud de las leyes de la refracción fue sin duda a pintarse en la corriente impasible de los dos ojos azules la forma confusa del protozoario desprovisto de existencia individual que yo era, vi una claridad iluminarlos. La duquesa, de diosa hecha mujer, y pareciéndome de pronto 1000 veces más hermosa, alzó hacia mí la mano enguantada de blanco que tenía apoyada en el borde del palco. La agitó en señal de amistad. Mis miradas se sintieron cruzadas por la incandescencia involuntaria
y los fuegos de los ojos de la princesa, quien, sin saberlo, había provocado aquella conflagración simplemente moviéndolos para tratar de ver a quién acababa de saludar su prima, y ésta, que me había reconocido, hizo llover sobre mí el aguacero centelleante y celeste de su sonrisa. Ahora, todas las mañanas, mucho antes de la hora en que ella salía, iba a apostarme, dando un largo rodeo, en la esquina de la calle por donde solía bajar, y cuando el momento de su paso me parecía acercarse, subía a la calle, con aire distraído, mirando en una dirección opuesta y lanzando los ojos hacia ella en cuanto llegaba a su altura, pero como si no hubiese esperado verla lo más mínimo. Los primeros días, incluso para estar más seguro de no perderla, esperaba delante de la casa, y cada vez que la puerta cochera se abría, dejando pasar una tras otra a tantas personas que no eran la que yo esperaba, su sacudida se prolongaba luego en mi corazón en oscilaciones que tardaban mucho tiempo en calmarse, porque jamás fanático alguno de una gran actriz a la que no conoce yendo a hacer de plantón ante la salida de artistas, jamás multitud exasperada o idólatra, reunida para insultar o llevar en triunfo al condenado o al gran hombre, cuyo paso se cree inminente cada vez que se oye el rumor procedente del interior de la cárcel o del palacio, se sintieron tan emocionados como yo lo estaba esperando la salida de aquella gran dama que, en su sencilla toilette, sabía, como la gracia de su paso, totalmente distinto del porte que tenía cuando entraba en un salón o en un palco, hacer de su paseo matinal en todo el mundo, para mí solo paseaba ella, todo un poema de elegancia y el más fino ornato, la flor más curiosa del buen tiempo. Pero a los 3 días, para que el portero no pudiera darse cuenta de mis manejos, seguí caminando mucho más lejos, hasta un punto cualquiera del recorrido habitual de la duquesa. Antes de aquella noche en el teatro, con frecuencia hacía yo breves salidas antes del almuerzo, cuando el tiempo era bueno. Si había llovido, al primer claro bajaba a dar una vuelta y de repente, viniendo por la acera todavía mojada que la luz cambiaba en laca de oro, en la apoteosis de un cruce espolvoreado por una neblina bruñida y dorada por el sol, divisaba a una colegiala seguida por su institutriz o a una lechera con sus mangas blancas. Me quedaba de repente inmóvil, con una mano contra el corazón que ya se lanzaba hacia una vida desconocida. Trataba de recordar la calle, la hora, la puerta por la que la muchacha, a la que algunas veces seguía, había desaparecido sin volver a salir. Por suerte, la fugacidad de estas imágenes acariciadas y que me prometían intentar ver de nuevo, les impedía fijarse con fuerza en mi recuerdo. No importaba, me sentía menos triste de estar enfermo, de no haber tenido nunca todavía el coraje de ponerme a trabajar, de empezar un libro. La tierra me parecía más agradable de habitar, la vida más interesante de recorrer desde que veía que las calles de París, como los caminos de Balbec, habían florecido con aquellas bellezas desconocidas que tantas veces había procurado yo hacer surgir en los bosques de Méséglise. Cada una excitaba un deseo voluptuoso que solo ella parecía capaz de saciar. Al volver de la ópera, para el día siguiente había añadido a las que desde hacía unos días esperaba volver a encontrar la imagen de Madame de Guermantes, corpulenta, con su alto peinado de cabellos rubios y ligeros, con la promesa de la ternura en la sonrisa que me había dirigido desde la platea de su primo. Seguiría el camino que François me había dicho que la duquesa tomaba, tratando, sin embargo, para volver a encontrar a las 2 muchachas en que me había fijado la antevíspera, de no perderme la hora de salida de una escuela y de una catequesis. Pero mientras de vez en cuando volvía a ver la centelleante sonrisa de Madame de Guermantes y la sensación de dulzura que me había dado, y sin saber a ciencia cierta lo que hacía, trataba de ponerlas, al igual que una mujer mira el efecto que habría sobre su vestido cierta clase de botones de pedrería que acaban de darle, junto a las ideas novelescas que poseía desde hacía mucho tiempo y que la frialdad de Albertine, la partida prematura de Giselle y antes de eso la voluntaria y demasiado larga separación de Gilbert habían liberado. La idea, por ejemplo, de ser amado por una mujer, de tener una vida en común con ella.
Luego era la imagen de la una o de la otra de las dos muchachas lo que relacionaba con esas ideas, a las que inmediatamente después trataba de adaptar el recuerdo de la duquesa. Frente a esas ideas, el recuerdo de Madame de Guermantes en la ópera era bien poca cosa, una estrellita junto a una larga cola de su flameante cometa. Además, conocía perfectamente esas ideas mucho antes de conocer a Madame de Guermantes. Su recuerdo, en cambio, lo controlaba de modo imperfecto. A ratos se me escapaba. Durante las horas en que, después de flotar dentro de mí por la misma razón que las imágenes de otras mujeres bonitas, pasó a ser, poco a poco, una asociación única y definitiva, exclusiva de cualquier otra imagen femenina, con mis ideas novelescas tan anteriores a él, entonces, durante esas pocas horas en que mejor lo recordaba, habría debido esforzarme por saber exactamente cuál era. Pero no sabía entonces la importancia que iba a tener para mí. Era simplemente dulce como una primera cita dentro de mí mismo con Madame de Guermantes. Era el primer esbozo, el único verdadero, el único sacado de la vida, el único que fuera realmente Madame de Guermantes. Durante las pocas horas que tuve la dicha de poseerlo, sin saber prestarle atención, debió de ser sin embargo muy encantador ese recuerdo, puesto que hacia él libremente todavía siempre volvían en ese momento, sin prisas, sin fatigas, sin ninguna coerción ni ansiedad, mis ideas de amor. Luego, a medida que esas ideas lo fijaron de forma más definitiva, adquirió mayor fuerza de ellas, pero él mismo se tornó más vago. Pronto no supe volver a encontrarlo, y en mis ensueños sin duda lo deformaba completamente porque cada vez que veía a Madame de Guermantes constataba una distancia, por lo demás siempre diferente, entre lo que había imaginado y lo que veía. Ahora, cada día, cierto que en el momento en que Madame de Guermantes aparecía en lo alto de la calle, seguía viendo su alta figura, aquel rostro de mirada clara bajo una cabellera ligera, cosas todas por las que yo me encontraba allí, pero en cambio, unos segundos más tarde, cuando habiendo vuelto los ojos en otra dirección para no dar la impresión de esperar aquel encuentro que había ido a buscar, al llegar al mismo nivel de la calle que ella, los alzaba hacia la duquesa, y lo que entonces veía eran unas marcas rojas, que no sabía yo si se debían al aire libre o al acné, en un semblante desabrido que, con un gesto muy seco y muy alejado de la amabilidad de la noche de Fedra, respondía al saludo que cotidianamente le dirigía, simulando sorpresa y que no parecía agradarle. Sin embargo, al cabo de unos días en los que el recuerdo de las dos muchachas luchó con desigual fortuna por el control de mis ideas amorosas con el de Madame de Guermantes, fue este el que, como por sí mismo, terminó renaciendo con más fuerza mientras sus competidoras se eliminaban entre sí, y fue sobre el que terminé transfiriendo voluntariamente, en suma, incluso a modo de elección y placer, todos mis pensamientos de amor. No volví a pensar en las muchachitas del catecismo, ni en cierta lechera, y sin embargo ya no esperaba volver a encontrar en la calle lo que había ido a buscar, ni la ternura prometida en el teatro en una sonrisa, ni la silueta y el claro rostro bajo la cabellera rubia, que sólo de lejos eran tales. Ahora no habría podido decirme siquiera cómo era Madame de Guermantes, en qué la conocía, en qué la reconocía, porque cada día, en el conjunto de su persona, su figura era distinta como el vestido y el sombrero. Porque cierto día, viniendo a avanzar hacia mí, bajo una capota malva, un dulce y liso rostro de atractivos simétricamente distribuidos alrededor de dos ojos azules, y en el que la línea de la nariz parecía reabsorbida, sabía yo con una conmoción gozosa que no volvería a casa sin haber visto a Madame de Guermantes, porque sentía la misma ansiedad, afectaba la misma indiferencia, apartaba los ojos con el mismo aire distraído que la víspera al ver aparecer de perfil en una callejuela y bajo una cofia azul marino una nariz de pico de pájaro a lo largo de una mejilla colorada interrumpida por un ojo penetrante como alguna divinidad egipcia. Una vez no fue solo una mujer con pico de pájaro lo que vi, sino como un verdadero pájaro. La capa y hasta la cofia de Madame de Guermantes eran de pieles, y así, al no dejar ver el menor trozo de tela, parecía naturalmente forrada.
como ciertos buitres cuyo plumaje espeso, compacto, leonado y suave hacen pensar en una especie de pelaje. En medio de aquel plumaje natural, la cabecita encorvada, su pico de pájaro y sus ojos saltones eran penetrantes y azules. Cierto día, acababa de pasear arriba y abajo por la calle durante horas sin descubrir a Madame de Guermantes cuando, de pronto, en el fondo de una lechería escondida entre dos palacetes de aquel barrio aristocrático y popular, vi destacarse el rostro confuso y nuevo de una mujer elegante a la que estaban mostrando unos petit suisse, y antes de que hubiese tenido tiempo de distinguirla, vino a lastimarme, como un relámpago que hubiera tardado menos tiempo en llegar a mí que el resto de la imagen, la mirada de la duquesa. Otra vez, al no haberla encontrado y oír dar las 12, comprendía que no merecía la pena seguir esperando. Reemprendía tristemente el camino de casa y, absorto en mi decepción, mirando sin verlo un coche que se alejaba, de repente comprendía que el gesto que una dama había hecho con la cabeza desde la portezuela era para mí, y que aquella dama, cuyos rasgos distendidos y pálidos, o por el contrario tensos y vivos, componían, bajo un sombrero redondo al pie de una alta aigrette, el rostro de una extraña que había creído no reconocer. Era Madame de Guermantes, por quien me había dejado saludar sin responderle siquiera, y algunas veces la encontraba de vuelta a casa, en el rincón de la portería, donde el detestable portero, cuyas ojeadas escrutadoras yo odiaba, le hacía pomposos saludos y también sin duda informes. Porque todo el personal de los Guermantes, disimulando detrás de las cortinas de las ventanas, espiaba temblando el diálogo que no podían oír, y a consecuencia del cual no dejaba la duquesa de privar de sus salidas a tal o cual criado a quien el chivato había vendido. Todas las sucesivas apariciones de caras distintas que ofrecía Madame de Guermantes, caras que ocupaban una extensión relativa y variada, tan pronto estrecha como vasta en el conjunto de su atavío, habían impedido a mi amor adherirse a esta o aquellas de las cambiantes porciones de carne y de tela que ocupaban, según los días, el lugar de las otras, y que la duquesa podía modificar y renovar casi por completo sin alterar mi emoción, porque a través de ella, a través del cuello nuevo y de la mejilla desconocida, me daba cuenta de que siempre era Madame de Guermantes. Lo que yo amaba era la persona invisible que ponía en movimiento todo aquello. Era ella, cuya hostilidad me afligía, cuya proximidad me trastornaba, cuya vida hubiese querido captar y a cuyos amigos habría deseado expulsar. Podría enarbolar una pluma azul o mostrar una tez de fuego sin que sus acciones perdiesen para mí nada de su importancia. Si no me hubiese dado cuenta por mí mismo de que Madame de Guermantes estaba harta de encontrarse conmigo todos los días, lo habría sabido indirectamente por la cara llena de frialdad, de reprobación y de piedad que ponía François cuando me ayudaba a arreglarme para aquellas salidas matinales. En cuanto le pedía mi ropa, sentía levantarse un viento contrario en los rasgos contraídos y abatidos de su rostro. Ni siquiera trataba de ganarme la confianza de François. Me daba cuenta de que no lo conseguiría. Tenía ella, para saber inmediatamente todo lo que de desagradable podía ocurrirnos a mí, todo lo que desagradable podía ocurrirnos a mis padres y a mí, un poder cuya naturaleza siempre me ha resultado oscura. Tal vez no fuese sobrenatural, y habría podido explicarse por ciertos medios específicos de información. Así es como se entera en algunos pueblos salvajes de ciertas noticias muchos días antes de que el correo las haya llevado a la colonia europea, y que en realidad les ha sido transmitida no por telepatía, sino de colina en colina con la ayuda de hogueras. Del mismo modo, en el caso concreto de mis paseos, es posible que los criados de Madame de Guermantes hubiesen oído a su ama expresar su fastidio por encontrarme inevitablemente en su camino, y habían repetido estas palabras a François. Cierto, mis padres habían podido asignar a mi servicio a algún otro en lugar de François, pero no hubiera ganado yo nada con ello. En cierto sentido, François era menos criada que el resto. En su forma de sentir, de ser buena y compasiva, de ser dura y altanera, de ser sutil y limitada, de tener la piel blanca y las manos coloradas, era la señorita del pueblo cuyos padres
eran acomodados por su casa, pero que, arruinados, se habían visto obligados a ponerla a servir. Su presencia en nuestra casa significaba el aire del campo y la vida social de una granja de hace 50 años, transportados hasta nosotros gracias a una especie de viaje inverso en el que sería el veraneo lo que fuese al encuentro del viajero. Como la vitrina de un museo regional, lo que está con esas curiosas obras, como la vitrina de un museo regional lo está con esas curiosas obras que las aldeanas hacen y todavía pasa mano en ciertas provincias, nuestro piso parisiense estaba decorado por las frases de François inspiradas en un sentimiento tradicional y local que obedecían a reglas antiquísimas, y era capaz de trazar de nuevo en ellas, como con hilos de color, los cerezos y los pájaros de su infancia, la cama en que había muerto su madre, y que ella seguía viendo. Mas, a pesar de todo eso, nada más entrar a nuestro servicio en París, había compartido, cualquiera lo habría hecho y con mayor motivo en su lugar, las ideas, las jurisprudencias interpretativas de los criados de los demás pisos, resarciéndose del respeto que estaba obligada a tributarnos, repitiéndonos todas las groserías que la cocinera del cuarto decía a espaldas de sus señoras, y con tal satisfacción de criada que, por primera vez en nuestra vida, sintiendo una especie de solidaridad con la detestable inquilina del cuarto, nos decíamos que quizá, después de todo, fuésemos amos. Esa alteración del carácter de François era probablemente inevitable. Ciertas existencias son tan anormales que terminan envenenando fatalmente ciertas taras, como las que el rey llevaba en Versalles entre sus cortesanos, tan extraña como la de un faraón o de un dogo, y mucho más que la del rey, la vida de los cortesanos. La de los criados es sin duda de una rareza más monstruosa todavía, y solo la costumbre nos impide verla. Pero aun cuando hubiese despedido a François, me habría visto condenado, y precisamente por detalles más particulares todavía, a tener el mismo criado, porque otros pudieron entrar más tarde a mi servicio, aunque dotado ya de los defectos generales de los criados. No por ellos dejaban de sufrir en mi casa una rápida transformación, dado que las leyes del ataque rigen las de la defensa. Para no verse arañados por las asperezas de mi carácter, todos practicaban en el suyo, y en el mismo punto, un entrante idéntico, y a modo de compensación aprovechaban mis lagunas para insinuar en ellas sus salientes. No conocía yo esas lagunas, ni tampoco las salientes a los que su separación daba lugar, precisamente porque eran lagunas, pero mis criados, echándose a perder poco a poco, me las enseñaron. Por sus defectos invariablemente adquiridos, conocí mis defectos naturales e invariables, proporcionándome su carácter, una especie de negativo del mío. Nos habíamos burlado mucho en el pasado, mi madre y yo, de Madame Sacerat, que, hablando de los criados, decía «esa raza, esa especie», mas debo reconocer que la razón por la que no tenía sentido desear la sustitución de François por algún otro era que ese otro habría pertenecido, tanto como ella, e inevitablemente, a la raza general de los criados y a la especie particular de los míos. Volviendo a François, nunca he sentido en mi vida una humillación sin haber encontrado preparado de antemano el pésame en el rostro de François. Y si, cuando en la rabia de verme compadecido por ella, me empeñaba en pretender que, por el contrario, había conseguido un triunfo, mis mentiras iban a estrellarse inútilmente contra su incredulidad respetuosa, pero visible, y contra la conciencia de su propia infabilidad tenía, porque ella sabía la verdad, la callaba y no hacía más que un pequeño movimiento de los labios, como si aún tuviese la boca llena y estuviese acabando un buen bocado. La callaba, al menos eso creí durante mucho tiempo, porque en aquella época todavía me figuraba que eran las palabras el medio de comunicar la verdad a los otros.
Las palabras que me decían llegaban incluso a depositar con mucho cuidado su significación inalterable en mi mente sensible, hasta el punto de parecerme imposible que alguien que me hubiese dicho que me amaba no me amase, igual que la propia François no habría podido dudar, después de haber leído en un periódico que un sacerdote, un señor cualquiera, fuese capaz de enviarnos gratuitamente en respuesta a una petición dirigida por correo, un remedio infalible contra todas las enfermedades o un sistema para centuplicar nuestros ingresos. En cambio, si nuestro médico le recetaba la pomada más sencilla contra el catarro, ella, tan resistente a los sufrimientos más duros, no hacía sino gemir por lo mucho que había tenido que aspirar, asegurando que aquello le pelaba la nariz y que ya no sabía dónde vivir. Pero François fue la primera en enseñarme con el ejemplo que yo no debía comprender sino más tarde, cuando tuvo que dármelo de nuevo y más dolorosamente, como se verá en los últimos volúmenes de esta obra. Una persona que me era más querida, que la verdad no necesita ser dicha para que se manifieste, y que acaso podamos captarla con mayor certeza si esperara las palabras y sin tenerlas siquiera en cuenta, en mil signos externos, incluso en ciertos fenómenos invisibles, análogos en el mundo de los caracteres a lo que son en la naturaleza física los cambios atmosféricos. Quizás hubiera podido sospecharlo, ya que a mí mismo entonces me ocurría a menudo decir cosas en las que no había ninguna verdad, al mismo tiempo que la manifestaba a través de tantas confidencias involuntarias de mi cuerpo y de mis actos, confidencias perfectamente interpretadas por François. Quizás hubiera podido sospecharlos, mas para eso habría debido de saber que yo mismo era entonces mentiroso y trapacero algunas veces, pero mentira y trapacería eran en mí, como en todo el mundo, consecuencia tan inmediata y contingente y típicamente defensiva de un interés particular que mi mente, absorta en un bello ideal, dejaba que mi carácter llevase a cabo en la sombra esas tareas urgentes y mezquinas, sin volverse siquiera para verlas. Cuando por la noche François era gentil conmigo, cuando me pedía permiso para sentarse en mi cuarto, me parecía que su rostro se volvía transparente y que veía en ella la bondad y la franqueza. Pero Dupin, en quien existían zonas de indiscreción que no conocí sino más tarde, reveló después que François andaba diciendo que yo no valía lo que la cuerda para ahorcarme y que había tratado de hacerle todo el daño posible. Estas palabras de Dupin pusieron de golpe ante mis ojos, bajo un tinte desconocido, una prueba de mis relaciones con François tan diferentes de aquellas en que a menudo me complacía en descansar mis miradas, y en la que, sin la más leve indecisión, François me adoraba y no perdía ocasión de elogiarme, que me di cuenta de que no sólo es el mundo físico el que difiere del aspecto bajo el que lo vemos, sino que con toda realidad es quizá de semejantes, de la que creemos percibir directamente y que confeccionamos con la ayuda de ideas que no se dejan ver pero que son activas, de igual modo que los árboles, el sol y el cielo no serían tal como los vemos si fuesen conocidos por criaturas de ojos constituidos de formas diversas que los nuestros, o que poseyesen para esa tarea unos órganos distintos de los ojos y que diesen a los árboles, al cielo y al sol otros equivalentes pero no visuales. Tal como fuese, el violento escorzo que Dupin me abrió una vez sobre el mundo real me asustó. Y eso que solo se trataba de François, que apenas me importaba. ¿Ocurriría lo mismo en todas las relaciones sociales? ¿Y hasta qué punto de separación podía llevarme un día si ocurría lo mismo en el amor? Ese era el secreto del futuro. Entonces, todavía solo se trataba de François. ¿Pensaba sinceramente lo que le había dicho a Dupin? ¿Lo había dicho solo para malquistarme con Dupin, quizás para que no tomase